Buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a explicar brevemente lo que son los métodos de análisis de estados financieros. Previamente vamos a retroalimentar qué se entiende por análisis. Analizar es desintegrar las partes de un todo, separar ese todo en los diferentes elementos para poder estudiarlos. En el caso de estados financieros, pues el objeto de esa desintegración, el objeto de esa separación de elementos van a ser los estados financieros y va a depender qué es lo que necesitemos estudiar de los mismos. Por ejemplo, si quiero analizar la liquidez de una empresa, tengo que separar, hacer un modelo pequeño de los estados financieros, separando lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Y de esta manera, pues ya analizar cada una de las cuentas y determinar la probabilidad de una empresa de poder honrar, de poder pagar esas sus deudas a corto plazo. De eso trata el análisis, de separar para poder estudiar. Haciendo una analogía con un médico, vamos con el médico, él nos hace la entrevista clínica donde nos consulta nuestros síntomas, nos mide la presión, nos toma la temperatura y ya con todo ese estudio a detalle de lo que teníamos de padecimiento, pues él ya va a interpretar y va a dar su criterio sobre la situación en la que nos encontramos. Eso pasa como analista de estados financieros. Tenemos que separar para formar nuestro criterio sobre la situación de una empresa, para interpretar la situación de liquidez, de solvencia, de rentabilidad o de estabilidad según lo que estemos estudiando. Cuando yo ya hablo de método de análisis de estados financieros, pues me refiero a esa secuencia, a esos pasos, a esas fases que voy a seguir para separar ese todo, para separar los estados financieros. No es que yo vaya a desintegrar los estados financieros sin tener una idea de cómo hacerlo. Para eso existen los métodos de análisis. Repitiendo, pues es la forma, son las fases, es el método que voy a utilizar para separar de una manera ordenada los estados financieros, siempre con un propósito, con una finalidad, que es lo que tenemos de objeto de estudio. Como les comentaba, va a depender si estamos haciendo un análisis de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, debemos de saber qué tipo de estado financiero o qué interacción entre los estados financieros debo de considerar. ¿Qué métodos de análisis de estados financieros se conocen? Los podemos agrupar en dos grandes grupos, los métodos horizontales y los métodos verticales. Los métodos horizontales, como su propio nombre lo indica, van hacia el horizonte. Necesitamos como mínimo dos estados financieros que analizar. En sí es comparar qué ha pasado de un año a otro. Esos son los métodos horizontales. Y los verticales, pues es un vértice. Aquí la característica es que voy a utilizar únicamente un estado financiero, el cual pues voy a separar generalmente en porcentajes o por medio de razones voy a obtener indicadores para poder analizarlos. Entonces, el método horizontal, pues su característica es que se utilizan dos estados financieros como mínimo y en los verticales, pues analizamos únicamente un estado financiero. Dentro de los métodos horizontales, pues vamos a citar el método de aumentos y disminuciones, en el cual, como su propio nombre lo indica, vamos a determinar las variaciones que existieron de un periodo a otro, de un año a otro. Estas variaciones pues pueden ser positivas, negativas o neutras, es decir, puede haber un aumento en un rubro de los estados financieros, puede haber una disminución o no puede haber variación alguna, que es en el caso de los neutros. Y el hecho de que aumente una cuenta o disminuya no va a hacer que esa empresa o que esa variación sea buena para la empresa. Va a depender qué tipo de cuenta y sobre todo las causas de esa variación, si tiene alguna justificación apropiada de la misma. Por ejemplo, si se dio un aumento en la cuenta maquinaria, pudiéramos decir, pues está bueno, la empresa está mejorando, está obteniendo maquinaria, pero esto lo tendríamos que de alguna manera revisar o analizar qué está pasando, para qué adquirimos la maquinaria, que no vamos a adquirir únicamente maquinaria. Recordemos que todos los recursos de una empresa pues tienen un su costo. Y una vez, en este caso, yo decida invertir en un activo, es porque previamente hice un análisis, determiné las fuentes y dónde estaba la justificación de esa nueva inversión.
Entonces, en este caso, pues pudiera revisar si se tiene proyectado, si ya se ha dado un incremento en las ventas o si se adquirió una maquinaria para optimizar mis procesos de producción y que estos costos y que los costos de venta o los costos de fabricación pues se disminuyeran. Como les comento, no cuando una cuenta se incrementa o tiene una variación positiva va a ser buena. Y en el caso de los pasivos, pues pudiéramos decir, mire, si un pasivo, pudiéramos pensar, un pasivo está incrementando, es malo. No está malo. Como les comento, la idea es tener la justificación adecuada de esa gestión. Yo pude haber incrementado mi cuenta de hipotecas, pero esto fue porque adquirí la maquinaria que necesitaba anteriormente y se dio para un incremento en las ventas para obtener mayor utilidad. O sea, esto es nuestro trabajo como analistas. Revisar y utilizar estos métodos para separar y luego para determinar conclusiones y recomendaciones que tendríamos que trasladar a los accionistas o a nuestros socios o a nuestros inversionistas. Otro de los métodos horizontales es las tendencias. Es algo se basa en el método de aumentos y disminuciones, solo que las tendencias abarca un estudio de más de 2 periodos. Esto de alguna manera porque nos da, como su nombre lo indica, la tendencia o la orientación hacia dónde va la empresa, hacia dónde va una cuenta. Puede ser que por situaciones extraordinarias, por ejemplo, con el tema de la pandemia, nuestras ventas se disminuyeron, pero eso tiene una justificación, pero para poder de alguna manera ver que es algo inusual, tendríamos que ver cuál ha sido la historia de la empresa en los periodos, en los años anteriores, cuál ha sido esa trayectoria o esa tendencia que ha tenido las ventas, si ha venido siempre hacia el alza y que en este año 2020-2021, pues por la situación que todos conocemos, hay una justificación por la cual esa tendencia tuvo una variación hacia la baja. Luego tenemos el método del control de presupuesto. Esto es más que todo, no es análisis de estados financieros, sino es un análisis para las empresas que trabajan con presupuestos, verificar la variación que hubo entre el presupuesto aprobado, entre esa estimación que hicimos y la gestión de la empresa en cuanto a su ejecución. Poder determinar si hay baja ejecución del presupuesto o si se está, ya a estas alturas, la tendencia es a que vayamos a ejecutar más de lo presupuestado, ver a qué se debe ese incremento, ver si estamos pagando más de lo que se tenía previsto, si es un presupuesto de compras, ver qué está pasando con ese tema. Algo que se me quedó y que es bien importante explicarse con el método de aumentos y disminuciones es que vamos a determinar esas variaciones tanto en forma absoluta, que es una variación en términos nominales, y en forma relativa, que es una variación porcentual. Soy de la idea que es importante hacer esta aclaración porque no es lo mismo estar viendo una variación absoluta que ver una variación relativa o porcentual. Nos da mayor información, nos da una información más significativa la variación relativa. ¿Por qué comento esto? Podemos tener, por ejemplo, dos cuentas. Veamos la cuenta de maquinaria, que incrementó de 100,000 a 150,000 quetzales, y tenemos la cuenta de efectivo, que incrementó de 1,000 a 1,500. Entonces tendríamos una variación mucho más grande nominal en la cuenta de maquinaria, porque los montos de la cuenta de maquinaria pues son mayores, pero si lo vemos porcentualmente, el porcentaje no va a llegar ni al 10% en lo que les estaba comentando. O sea, la variación relativa, el peso de la variación no es significativa. Pero en el caso de la cuenta caja que les indicaba, pasar, por ejemplo, les decía de 1,000 a 1,500, son 500 quetzales que pudiéramos decir, miren, la variación son solo 500, pero si lo vemos en forma relativa, estoy hablando de una variación del 50%, que en cuanto a efectivo, capital de trabajo, pues tendríamos que analizar. Recordemos que no podemos tener capital ocioso o recursos ociosos, ya que todo recurso, esto lo tenemos que tener bien claro los que estudiamos finanzas, todos los recursos tienen un costo y por eso es que debemos de velar por la gestión adecuada de los recursos. Cuando veo los métodos verticales, pues tenemos los siguientes métodos.
el método de porcentajes integrales, el de razones simples y el de razones estándar. Todos, como les comentaba, vamos a utilizar un solo estado financiero a la vez. ¿En qué consiste, en qué consiste cada uno de los métodos? Veamos el método de porcentajes integrales. Como su propio nombre lo indica, es determinar porcientos. Porcientos que integran un todo. El propio nombre nos da la idea de lo que representa el mismo. Tenemos, por ejemplo, un estado de resultados donde el todo es el nivel de las ventas. Las ventas van a representar el 100% de ese todo. Y el método consiste en determinar el peso porcentual que tienen cada uno de los elementos del estado de resultados con relación a las ventas. Es bien sencillo, solo dividimos el valor que estoy analizando dentro de las ventas y luego lo multiplico por 100 para obtener un porcentaje. Entonces ahí voy a determinar, por ejemplo, de las ventas, el 40% determiné que es el costo de ventas, el 20% determiné que son los saldos de operación, los salarios de operación, perdón, el 25% o el 10% es el costo financiero y cuánto voy a obtener al final de la utilidad neta. ¿Qué porcentaje es la utilidad, representa la utilidad neta del total de ventas? Esto es bien importante porque podemos vender miles, millones de quetzales. Sin embargo, estoy trabajando para los proveedores, estoy trabajando para los empleados, estoy trabajando para el Estado o estoy trabajando para mi administración o para mis inversores. O sea, es importante que obtengamos esa utilidad neta, sea un porcentaje adecuado, sea el porcentaje que mis inversionistas desean. Porque si el 100% de las ventas va a quedar integrado o va a quedar a cargo del costo de ventas que va a mis proveedores, de los gastos de administración que va a mi personal, o de impuestos que va al Estado, o de gastos financieros que va a las instituciones financieras, y a los accionistas no les va a quedar mayor porcentaje, como que no estamos cumpliendo con nuestra función de que los dueños de la empresa pues son los que de alguna manera requieren de rentabilidades adecuadas, considerando siempre que ellos han invertido y que esa inversión pues tiene un costo del cual ellos esperan tener rentas. Las razones simples pues consisten en varias razones, como su propio nombre lo indica, es decir, donde determinamos indicadores a través generalmente de una división para ver el peso porcentual o la relación que existe, mejor dicho, entre dos cuentas. Y en las razones, pues vamos a ver, o sea, cuando estemos analizando ese tema, cómo existen razones financieras dependiendo qué va uno a analizar de los estados financieros. Este es el método más completo que podemos de alguna manera también interactuar entre los diferentes estados financieros. Hay razones específicas de liquidez, hay razones específicas de solidez, de rentabilidad, de estabilidad económica, de endeudamiento, de valor en el mercado, etcétera. Y todo, como siempre lo digo, un método pues va a ser de aplicar una fórmula, va a ser de aplicar un procedimiento, pero lo más importante, lo que no podemos perder de foco es que el valor que da el análisis de la persona encargada del mismo. Nosotros como analistas financieros pues debemos de determinar o conocer qué representa ese indicador, qué representa esa variación en lo que estoy estudiando para formar mi criterio y poder emitir recomendaciones, poder emitir conclusiones. Y por último, pues tenemos las razones estándar, que estas razones estándar se basan en las razones simples o razones financieras. Este método consiste en establecer razones estándar, razones idóneas o ad hoc para la empresa. Podemos establecerlas en base a ver qué razones financieras tienen las empresas líderes o poder establecer por parte de la administración determinado nivel de liquidez que consideramos necesario o determinado nivel de rentabilidad. Esas van a ser mis razones estándar. Y luego, pues las comparamos contra las razones simples que establecimos. Y como de alguna manera es importante mencionar, aquí debemos de comparar. Yo no puedo de alguna manera determinar si mi empresa está bien o mal si no tengo un parámetro de comparación.
Este es un paso importante en el análisis e interpretación de estados financieros, la comparación, para poder saber si la salud de mi empresa, si la situación de mi empresa financiera es correcta o no. Entonces, las razones estándar son esos. Son las razones idóneas a las cuales yo quisiera llegar en mi empresa, en mi gestión, y la situación de la empresa la voy a determinar con las razones financieras y las voy a comparar con las razones estándar para ver cómo va mi gestión. Entonces, esto es en resumen cada uno de los métodos, los principales, porque hay muchos más métodos, pero estos son los clásicos, son los que más se utilizan a priori para poder revisar la situación financiera de una empresa. Entonces, les agradezco la atención, espero les sea de utilidad. Buenas tardes.